Bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Estamos, para los que nos están viendo, estamos con Sol Pérez. Les cuento un poco sobre, sobre la carrera de Sol. Sol es licenciada y profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, egresada de la carrera de guión cinematográfico en la ENERC y egresada de dramaturgia de la EAD, que es la Escuela de Arte Dramático. Sol ha escrito libros y es autora tanto de cine como de teatro. Fue reconocida con premios y menciones nacionales e internacionales, y hace algunos años que desarrolla su carrera escribiendo contenidos inmersivos, historias 360 y de realidad virtual. Bueno, es un poco por eso que nos interesó entrevistarte, Sol, para conocer un poco sobre la vida de los autores y las autoras de este nuevo tipo de narrativas. Muchas gracias por brindarnos la No, entrevista. de nada. Bueno, Sol, ¿querés que primero contarnos a modo de definición o de introducción qué es un contenido de realidad virtual, o qué características tienen, o qué tipos de contenidos se pueden eh, enmarcar en este tipo de narrativas, de tecnologías? Sí, yo estuve investigando eso justamente porque además de escribir realidad virtual, lo que hago es soy docente y también estoy preparando un curso que trate de elaborar con la especificidad de guiones en realidad virtual. Y hay una charla TED de Chris Mill que me pareció muy interesante, que habla justamente que en los otros medios tenés que creer o mediatizar. En cambio, la radio virtual es un entorno. En la radio virtual, tu conciencia es el medio, estás como sumergida en otro mundo, ¿no? Entonces, esa experiencia es la que me interesa a mí, más que nada a nivel narrativo, ¿no? ¿Y qué me preguntaste de los No, contenidos? no, después como eso, como si hay que definir bien qué es, para alguien que todavía no está muy metido en el mundo, qué es un contenido de realidad virtual, ¿no? Está buenísimo esto de la experiencia, eh, tiene mucho que ver hasta con los sensoriales, es súper interesante, pero en sí un contenido de realidad virtual, ¿cómo lo definirías? Bueno, no, decía que a diferencia del cine 2D, en el cine 360 uno está rodeado por la película, estás inmerso en la película, en el cine 2D tenés fuera de campo, en el cine 360 todo está en campo. A mí me interesa mucho esa inmersión, pero además hay otros estímulos que pueden laburar, que ya sería más realidad virtual, que puede ser un estímulo táctil, que la butaca se mueva, que puede ser estímulos olfativos, y ahí ya estás como, tu mente percibe ese mundo, ¿no? Entonces Claro. por eso está esa cosa de la realidad virtual, como que estuvieras metido adentro de ese mundo. No todas las piezas van a tener esa sofisticación, hay cosas que son cine 360 sin laburar con sensorial necesariamente detrás por la tecnología, por lo que fuera, ¿no? Claro, perfecto. Y a la hora de escribir un guión puntualmente de este tipo de contenidos, ¿como qué diferencia existe entre un guión audiovisual más tradicional eh, o, o- o un guión de realidad virtual? Digo, para, no sé, a quienes están empezando en el mundo de la realidad virtual, ¿qué tiene que tener en cuenta un autor a la hora de escribir un guión de realidad virtual? Bueno, justamente hay algo del recorte que va a cambiar seguro, esos típicos planos de los pies de un asesino que está hecho en el cine 2D, en el cine 360 son imposibles porque es así, le ves la cara al asesino que está ahí en campo. Claro. Entonces el recorte es otro, y vos tenés al espectador metido dentro de ese mundo, y es muy importante el tema de la dirección de la mirada, ver cómo plantás la información, que es algo muy nodal en guión, el plantado de info, cómo se planta en 360. Siempre cuento que en uno de los festivales, porque todos los festivales que yo puedo, al Bafis y todos voy y veo realidad virtual, había un corto que parecía que era de terror o algo así, y yo estaba en un ascensor, o sea, el personaje, pero yo estaba con él en el casco, y el actor estaba como desencajado, pero yo no entendía mucho por qué, la verdad, yo me lo conocer. Y en la segunda visualización había un monstruo en el ascensor, yo no lo había visto. No lo había visto, claro. Entonces, digo, dirigir la mirada, entonces para eso hay pequeños trucos que puedes lograr con el sonido, que se llaman puntos de atención, ¿no? Es interesante que yo leí en un artículo que decía que si los puntos de atención son muy evidentes, es más fácil que el espectador los siga y es más predecible para vos lo que va a mirar, aunque nunca se ve seguro, Y pero se siente menos eso ya está interactivo. planteado en el guión, Sí, desde el guión, como fuentes, o sea, la realización después le da como otro barniz, claro. pero puedes poner fuentes de sonido, puedes poner
objetos y cosas que ya en el guión literario estén, ¿Y ¿no? técnicamente es igual la escritura de un guión de realidad virtual que de un guión? ¿Cómo? Técnicamente, digo, a la hora de escribir, o como cuando vos ves, viste, Hay, como cuando hay existía el guión plantillas, televisivo que era con columnas, o el guión cinematográfico, digo, ¿hay algún sí, tecnicismo? yo en realidad, para ser sincera, hay plantillas y hay cosas que trabajan con los ejes, arriba, abajo, izquierda, derecha, incluso hasta norte, sur, este, oeste y todo. Ah, A mí me sucede un poco que se me complejiza la escritura en esos términos, ¿no? Entonces yo suelo escribir como un guión medio tradicional, mm, y después trabajo en colaboración con el realizador para hacer el guión técnico, donde claro. ahí sí ponemos específicamente las direcciones y los cuadros que se ven en O cada eje. estas llamadas de atención que decías recién, ¿las ves también desde lo técnico? Sí, eso lo dejo más o menos de realización, pero sí, absolutamente. No, justamente lo que yo decía del artículo ese es que la autora dice que si son muy evidentes, vas a tener más seguridad que lo sigan, pero se va a sentir menos libre el espectador, se va a notar que está guiado. Y si Claro, son muy sutiles, va a sentirse todo mucho más espontáneo, pero puede ser que no te los vean. Entonces es una cuestión de donde el espectador es el que termina realmente de construir la narración, porque mira para donde quiere, absolutamente, más allá de que haya trucos para guiar la atención. claro, perfecto. Varía la narrativa, digo, la forma que vos tenés que pensar. Es decir, esto me llamó la atención lo que dijiste recién, es como no podés vos generar la sospecha de repente porque el espectador puede mirar para donde quiera. Entonces, ¿cómo pensás ese guión desde la narrativa? Sí, la narrativa varía, seguro, primero por lo que habíamos dicho de que no hay fuera de campo, que es como la Mm, gran herramienta del cine, ¿no? El gran fuera de campo, los grandes personajes fuera de campo, de Rebeca, todo. O sea, no tener un fuera de campo es un salto absolutamente terrible, ¿no? Para la claro. narrativa 360. Y, o sea, obviamente puedes nombrar a un personaje que no está en campo, pero el fuera de campo de no ver a alguien, el contraplano, no está. Entonces, la narrativa varía bastante y también se hacen experimentos porque se relaciona mucho la narrativa 360 con lo que es la primera persona, ¿no? Claro, como con Con ese punto estar de en vista. primera persona. Claro. Incluso yo también estuve investigando ese tipo de películas, de La Dama del Lago, que es de 47, que está toda rodada en primera persona, excepto un par de escenas. Hardcore Henry, más para acá, que es una cosa más de videojuegos. No siempre las películas inmersivas van a laburar con primera persona, pero tiene mucho de eso. Siempre me acuerdo de un ejemplo que decía, si vos en el 2D pones un plano de Nueva York desde las alturas, el espectador codifica, bueno, la película se desarrolla en Nueva York. Ahora, si vos en 360 haces eso, el espectador dice, estoy volando sobre Nueva York. Es la codificación. Claro, claro, sí. Entonces me parece que sí, cambia muchísimo. Qué interesante eso, la codificación. Y después, en cuanto a proyectos que vos estés desarrollando ahora, ¿querés contarnos un poco en qué estás? ¿Qué tipo de proyectos? Sí, o sea, estoy trabajando con una serie que se llama Un país hecho de cuentos, que trabaja con los paisajes más paradigmáticos, en este caso de Argentina, pero es un formato exportable que puede elaborar con cuentos de cada país, desde las sierras hasta los grandes lagos, todos los grandes paisajes, cuentos paradigmáticos importantes o leyendas de pueblos originarios, crónicas, textos que sean importantes para ese paisaje, que deben desarrollarse en el paisaje donde transcurren, no va a haber un cuento en interior, porque el paisaje siempre tiene que ser el protagonista, Claro. y la idea es que el espectador pueda meterse en el cuento que está leyendo, o sea, que venga una edición del cuento con la transposición en 360 y que puedas viajar al cuento. Claro, Siempre y va a haber modificaciones, que por pueda vivir ejemplo, ese cuento en el entorno en donde se desarrolla. el entorno donde se desarrolla, siempre, siempre. El piloto Está es a la deriva buenísimo. de Quiroga y queremos ir a filmar las misiones. Y además, lo que yo agrego, o sea, modestamente, porque adaptar o transponer a Quiroga es como wow, pero más allá de eso, es como que es un cuento muy introspectivo. Él lo pica una víbora y está en la balsa a la deriva, muriendo, ¿no? Entonces yo necesitaba para el 360 que haya un poco de contrapunto. A mí me encanta eso, el 360, el montaje que pueda hacer el espectador con el casco cuando hay contrapunto. Entonces, como en el cuento él nombra a un compadre Alves que no le hace un favor, yo ahí sí que el personaje apareciera, entonces él le pide ayuda a Alves y Alves se lo niega en la película, entonces ahí tenemos el contrapunto de Alves almorzando de una manera como gozando de la vida y otra agonizando, y el espectador puede hacer lo que quiera, puede mirar a la agonía mientras escucha la vida, o sea,
hacer el montaje con el casco interno. Qué bueno, muy bueno. Y ahora estás en proceso de investigar de qué se tratarían los otros capítulos. Sí, tengo una crónica, hay una cronista de principios del siglo XX, se llama Ada Elfein, que es una cronista turística, o sea, que súper adelantada, ya en esa época ya viajaba por todo el país, y anticipaba que la gente iba a querer viajar, iba a querer ir a visitar esos con fines turísticos, y tenía una crónica del lago Frías muy interesante. Yo lo que busco son espacios, y ella, por ejemplo, ahí se mete en una gruta. Entonces imagino la realidad virtual adentro de la Claro, gruta, sí. y entonces también, como es muy narrativo, como es muy crónico, no tiene nada de narrativa, le puse un poquitito de acción y quedó ahí la crónica, y así estoy por paisaje analizando y explorando. Qué bueno, qué interesante el concepto. Bueno, Sol, una cosa que te quería preguntar, si sabes o si nos puedes aportar algún tipo de data, si hay un mercado para contenidos de ficciones que utilizan realidad virtual, o sea, o cuáles son las plataformas más importantes a nivel internacional o a nivel local. Digo, ¿hay un mercado, hay plataformas, hay contenidos de este tipo que se están haciendo? Sí, o sea, los grandes festivales, por ejemplo, Venecia, son los que están apareciendo, dándole mucha importancia a la realidad virtual. Incluso la última muestra tenía toda una plataforma virtual donde vos podés ir con la góndola y meterte y mirar las películas de un modo virtual, y tienen una sección VR muy importante, así que los grandes festivales están empezando a darle mucha importancia. Y después, como o sea, yo no soy productora, soy guionista, entonces Sí. a veces hay info dura de números de mercado que no tengo, pero sé, por experiencia, por hablar con productores, que en Argentina falta todavía. Sí, internacionalmente hay otras cosas, hay plataformas, hay maneras, incluso hasta publicidad encubierta, 360, aunque es raro, porque tal vez si lo ves a uno nunca la vea, porque mira para Claro. otro lado, pero existen, sponsor, hay de todo. Pero acá la experiencia que lo tengo al nivel que yo me muevo es que todavía estamos un poco con el efecto feria de decir, no puedo creer que me filmaron un guión 360, qué experiencia tan Claro. mágica, y entonces se olvida de los derechos, del pago, de la monetización. Pasa mucho eso, de hacerlo gratis por la pasión, ¿no? Estamos como Claro. muy en el comienzo, somos pioneros. Entonces, me parece que estaría bueno que, por ejemplo, yo estrené un corto, se hizo en una carpa, en un festival de Cine Internacional de Maipú, había cola, la gente lo miraba todo, pero no había ni monetización, ni derechos, ni ninguna cosa. Claro. Entonces, el festival estuvo buenísimo todo, pero somos nosotros que todavía nos falta un poco de eso, ¿no? Sí, está clarísimo, gracias. Bueno, por último, para quienes están empezando o les interesa, ¿qué consejo les darías a estudiantes? Bueno, vos sos docente justo, que quieren empezar su carrera y que quieren contar historias de ficción a través de estas narrativas. ¿Qué consejo les podrías dar? Yo lo haría de dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista narrativo, que es una experiencia interesantísima. Incluso yo escuché un tipo que tenía como una empresa de VR, pero era más bien para cosas de simuladores y todo, y nos decía, no, bueno, sirve para que un obrero sepa usar una máquina, porque un diálogo en 360 es como un ping-pong, decía el tipo. Me parecía re poco interesante. Yo digo al contrario, es la gran máquina de empatía y la gran, o sea, más allá de que la empatía es de la literatura, es del ser humano, es universal, es más allá de eso, pero esa posibilidad técnica de ponerse en la piel del otro, esa posibilidad técnica de percibir un mundo otro, a nivel narrativo es apasionante. Entonces, a nivel narrativo, les digo que se tiren de cabeza. Y a nivel de conveniencia profesional, es lo que tiene lo nuevo, lo que se está haciendo. Todo lo malo y lo bueno. Lo malo es que, qué sé yo, a veces hay formularios que ni siquiera existen para realidad virtual. Y vos los querés completar y no están estandarizados para Claro. proteger una obra, lo que fuera. O sea, hay mucho por hacer y muchas cosas sin acabar, pero por otro lado, por el lado de los pioneros, los que llegan primero tienen los mejores lugares, lugares más interesantes, así que sí, adelante. Que apuesten, que crean Ujú. en, ¿no? Sí. Si les apasiona, que crean en eso. Bueno, muchas gracias, Sol, muchas gracias por la entrevista y por toda la info que nos brindaste. Y espero ansioso tu serie de realidad virtual. Bueno, muchas gracias.